Hola, hola, mis amados hermanos, el Señor les continúe bendiciendo de una manera muy especial. Wow, hoy doy gracias al Señor una vez más por su infinita misericordia y por la oportunidad que me da de poder llegar a sus hogares a través de este video, a través de esta clase. Ya yo tengo por acá preparado mis apuntes para lo que será la clase el día de hoy. Les invito a tener un corazón y un espíritu abierto, dispuesto a recibir la palabra del Señor el día de hoy. Amén. Bueno, como siempre les he dicho, estamos en el nivel 5 únicamente para danzores y hoy entramos en la clase número 5. Ya la próxima semana culminamos este nivel de lo que es las clases de danza, pero bueno, la próxima semana, Dios mediante, les doy una información pues de las cosas nuevas que vienen en camino para este canal de YouTube y también para que ustedes puedan tener todo el material disponible para que puedan compartirlo con sus ministerios, con sus iglesias. Amén. Así que bueno, gracias a Dios por todas las bendiciones. Hoy entramos en la clase 5 y bueno, ya también siempre les he dicho que si por alguna razón oyen algún ruido extraño, pues aquí en este video no se vayan a alarmar, sino que bueno, a veces grabar en casa es un poco desafiante, pero seguimos hacia adelante, tomados de la mano del Señor, confiando en Dios, sin detenernos. Y de verdad, wow, estoy muy contento y agradecido por la oportunidad de dar estas clases y poder llegar a sus hogares. Amén. Así que sin más preámbulo, bueno, otra cosa que se me olvidaba decirles es que si quieren conseguir la escuela, saben que la escuela está en todas las plataformas, excepto en Facebook como @4dancing_school, y a este servidor únicamente en Facebook como @Jorge Arias TV oficial. ¿Sí? Entonces, bueno, cualquier cosa estamos en contacto por allí. Vamos sin más preámbulos a comenzar el día de hoy. Muy bien, el día de hoy vamos a entrar en materia, volviendo a recapitular que estamos en el nivel 5 y hoy entramos en la clase número 5. El tema de hoy se titula Levitas. Y para eso vamos a la palabra del Señor en Números capítulo 3, versículo 12, que dice de la siguiente manera: He aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todos los primogénitos. Los levitas serán míos. Miren, si usted estudia el contexto de los levitas, en verdad el tema de los levitas tuvo un gran impacto. Tuvo un gran impacto en el tema de lo que es la sociedad israelita, de lo que fue la sociedad del pueblo de Dios. Los levitas tenían una función y era de cargar los utensilios sagrados del tabernáculo. Luego en la temporada de David hubo un grupo de levitas que se encargaban únicamente para el tema de lo que era la adoración, la música. El caso es de que Dios siempre establecía un diseño específico en cómo las cosas debían hacerse. Una de las cosas que me ha llamado la atención en las redes sociales es que hay mucha gente debatiendo, diciendo que la danza no forma parte del culto que nosotros hacemos como cristianos. Y en estos días yo estaba hablando con una persona y yo le decía que nosotros los cristianos lamentablemente tomamos la Biblia demasiado natural a lo que realmente Dios quiere que nosotros aprendamos. Porque queremos encajar todo en nuestra lógica, queremos encajar todo en nuestro supuesto orden, sin darle realmente la prioridad al Espíritu Santo. ¿Con qué me refiero o a qué me refiero con esto? Que mientras nosotros pensamos que la danza es un grupito que danza los domingos, para Dios la danza, la música, es una corte celestial. Porque si usted estudia el contexto a profundidad de los levitas, que además que cargaban el utensilio, los utensilios sagrados, ellos también cargaban el arca de Dios. El arca de la alianza que representaba la presencia de Dios misma. O sea, que no era cualquier responsabilidad. Y cuando usted ve lo que David hizo en Crónicas, en Reyes, aún los levitas en el tiempo de Moisés, siempre había como una organización para lo que era ministrar la presencia de Dios. Y mientras nosotros pensamos de que es un grupo más, para Dios, escuche bien,
el orden que él establece es una corte celestial. Los levitas que cantaban y ministraban y hasta profetizaban en el tiempo de David, cuando David levantó el tabernáculo de David, levantó lo que era adorar al Señor, ese estandarte, esos levitas estaban organizados de una manera tan estratégica, tan organizada, que se podía entender que era un diseño divino. Porque David entendía por el Espíritu de que la música, las letras que él componía, los salmos, los poemas, la danza que él ejecutó, no era cualquier cosa. De hecho, David expresa en los salmos: has cambiado mi lamento en baile. Para esa gente que dice que no podemos basarnos en un solo versículo. Hay varios versículos que hablan sobre la danza. El problema es cuando no estudiamos realmente el diseño que Dios quiere establecer. No es un grupito de domingo que danza nada más los domingos. Es un ejército. Es una corte celestial que camina bajo una revelación. Y cuando hablo de revelación, no estoy hablando de que vamos a convertirnos en unos herejes y vamos a comenzar a hacer cosas extrabíblicas. No, la revelación es la iluminación de la palabra. Porque hay mucha gente que lee la Biblia pero no la estudia. Y el cristiano está llamado a leer la palabra pero a profundizarla. Eso es revelación. Cuando tú lees algo pero te interesa indagar cuál es el contexto del mensaje que Dios quiere darte. Y hoy en día, en estos tiempos de apostasía tan peligrosos, nosotros no podemos quedarnos con que, vi un video, vi una imagen, me encontré por ahí un versículo y eso es lo que voy a implementar en la iglesia. No, tú como iglesia, tú como pueblo de Dios tienes que encontrar el diseño. Tú tienes que encontrar el diseño. Tú que me estás viendo, que eres líder de danza, que quizás estás hasta en otro país, con otra cultura, con otro acento, tienes que buscar en oración y en ayuno tu diseño. Porque el hecho de que puedas quizás estar recibiendo clases aquí conmigo o estar recibiendo clases en otro lado, esas enseñanzas te van a ayudar. Pero lo importante aquí es que tú en intimidad con Dios encuentres cómo y de qué forma Dios quiere usarte. Dios quiere usarte. ¿Por qué? Porque Dios no hace copias. Dios hace todo nuevo. Y créeme, quizás a mí Dios me dio una gracia al danzar, la gloria sea de Él, pero Dios puede hacer algo mayor contigo. Todo está en cuanto nosotros estamos dispuestos a obedecer al diseño. David caminó bajo diseños. David entendió que, Moisés hizo un trabajo, pero que él como adorador tenía que traer una reforma profunda en los levitas. Los levitas con Moisés tenían requisitos, y está bien, porque era sombra de lo que iba a venir. Pero David entendió de que para adorar se necesitaba un acceso libre. Se necesitaba buscar la manera de entrar a la presencia de Dios. Y David no levantó un megatemplo. David simplemente levantó una tienda y allí metió el arca. Y alrededor lo que había era música y danza y cantos durante los 7 días de la semana y durante todos los días. O sea, era una constante adoración. Y los levitas que se encargaban de cuidar los utensilios sagrados, comenzaron a ser ellos instrumentos sagrados. Comenzaron ellos a profetizar a través del sonido del arpa. Porque alguien se levantó con la suficiente revelación. Alguien se levantó con el diseño bien puesto y sabía lo que el corazón de Dios anhelaba para ese tiempo. La pregunta sería, ¿nosotros somos levitas? Porque la palabra de Dios dice de que lo que Él estableció para los levitas es un mandato y es un estatuto perpetuo. Quizás para Israel muchas cosas quedaron en cultura, en tradiciones, en costumbres, pero para nosotros la iglesia se nos fue delegada por gracia. Mientras que la danza para Israel quizás se quedó por su desobediencia en cultura, para nosotros es una manera extraordinaria de conocer el corazón de Dios. Porque mucha gente desprestigia a David, que bueno, nosotros no podemos danzar porque David era un hombre imperfecto, pero ese hombre imperfecto fue el que Dios miró y ese hombre imperfecto dijo, a pesar de mi imperfección, yo voy a danzar al Señor.
David encontró una manera auténtica de acercarse a Dios. Y que a través de David acercarse a Dios, Dios se acercó a él. Porque el arca había llegado a la ciudad, pero nadie se atrevió a acceder a la presencia de Dios de manera tan espontánea como lo hizo David. Entonces, si la Biblia lo registra, es porque para Dios tiene un valor. Para Dios tiene una importancia, porque Dios lo que está buscando desde un principio es adoradores en espíritu y en verdad. Gente que lo ame de verdad, que no haga las cosas por emoción, sino por dirección divina. Y claro que somos levitas de este tiempo. ¿Por qué? Porque portamos el arca de Dios, la presencia de Dios en nosotros. Mire, es tan tremendo que la palabra del Señor dice que ya el Señor no habitará en templos humanos, hechos por manos humanas. Ahora Él quiere habitar en nosotros. Somos su tabernáculo. Y donde hay tabernáculo hay levitas. Porque los levitas eran servidores. Y una de las cualidades de la adoración es el servicio. Entonces sí somos una iglesia levítica. Una iglesia que debe apartarse, que no debe cumplir con las costumbres del mundo, que debe marcar la diferencia para ejercer un sacerdocio santo. ¿Por qué Dios llamó a levitas hombres? Por dos cosas. Por soberanía y lealtad. Dios es un Dios de principios. Mira, hay mujeres que se sienten mal porque dicen, no, en la Biblia todo es el hombre. Pero resulta que las más grandes consecuencias cayeron sobre hombres. Porque el Señor establece un diseño con el hombre, pero desde el principio el hombre quedó mal visto también por todo lo que aconteció en el Edén. Porque no solo se habla de Eva, también se habla de Adán, que no tuvo el carácter suficiente para decir que no. Entonces no es una falla de que la Biblia es machista, no, sino que todos fueron consecuentes o sufrieron las consecuencias de los actos que pasaron desde el Edén. ¿Qué Dios quería enseñar con los levitas? Al llamar levitas varones, quería restaurar lo que era el papel del hombre en su pueblo. Y creo, miren, llevando este tema un poco más allá a lo social, puedo entender que esto es lo que está afectando hoy en día a la sociedad. Miren, los hogares están siendo atacados ferozmente por el diablo. Y quiero decirte el por qué. Porque el enemigo, al tumbar la cabeza, el cuello no tiene razón, no tiene sentido. Y todo lo demás del cuerpo pierde orientación. Porque la cabeza no está en su lugar. ¿Qué te quiero decir con eso? Que uno de los más grandes problemas que vemos en los niños, en los jóvenes, hoy en día radica en el abandono del sacerdote en su familia. Por eso es que hay muchos hombres homosexuales, por eso es que los niños se pierden, los abandonan, los rechazan, mujeres solteras, porque hay un ataque masivo hacia el sacerdocio, porque el sacerdocio es el diseño original de Dios. Entonces Dios llama a levitas por soberanía, porque hay un ADN espiritual en el hombre. La soberanía significa, de todas las definiciones que podemos encontrar, la capacidad de ser autónomo, la capacidad de crear, de gobernar, la capacidad de dirigir, y por lealtad. Y esta palabra a mí, mire, me marcó, porque cualquiera diría, ¿lealtad a qué? Dios siendo leal a sus principios. Dios siendo leal al diseño. Dios no estaba buscando gente perfecta. No estaba buscando hombres perfectos. Estaba buscando gente que tuviese el corazón totalmente disponible para hacer su obra. Hay gente que tiene dones, hay gente que tiene el llamado, pero hay gente que no está dispuesta. Y para tú cumplir con tu asignación, tú tienes que estar dispuesto. Porque cuando estás dispuesto, comienzas a obedecer. Y cuando hay obediencia, Dios se compromete contigo en cumplir los principios que Él ha establecido. Y una de las cosas que Dios quiere hacer es levantar hombres con identidad dentro de la danza. Porque Dios llamó a levitas, a varones, porque estaba estableciendo su carácter y su identidad allí. Estaba estableciendo sus principios, sus valores de reino en cada uno de estos varones. Ellos estaban representando a alguien, o sea, que si Dios llamó a levitas y prácticamente formó una corte celestial que le adorara aquí en la tierra,
Eso representa de que esos levitas representaban, eran imagen de la misma presencia de Dios. No era cualquier persona, no era cualquier grupo, era gente entendida. Era gente que David no tenía que explicar mucho, pero esa gente ya venía entrenada espiritualmente. Porque hay gente que le faltan ciertas cosas materialmente, pero hay gente que está entrenada espiritualmente. Hello, gente que está entrenada por el Espíritu. Porque los procesos no son en vano. Quizás esos levitas eran los más descalificados, los que quizás quisieron hacer otras cosas de manera independiente y no les funcionó. Y Dios dijo, David, mira, levántame a fulano y a fulano y a fulano. Y cuando el Señor los colocó donde los colocó, fueron fructíferos. Entonces Dios establece una corte celestial de levitas que lo representaran a Él. Ahora te pregunto, ¿tú crees que este diseño tan importante Dios lo olvidó? ¿Tú piensas que Dios dijo, no, voy a desbaratar todo esto, no me importa, vamos a hacer todo nuevo? Para Dios sigue teniendo una connotación importante lo que hacemos como iglesia. Y más nosotros, que somos la generación no que viene de Abraham, sino que somos la generación por la cual Jesucristo murió, porque Él murió por todos, es verdad. Pero somos esos gentiles, los que lo recibimos, los que recibimos la gracia. ¿Crees que para nosotros no es tan importante lo levítico como para los israelitas? Claro, hay cosas que no podemos practicar, porque son muy a lo histórico, pero hay cosas espiritualmente que sí deberíamos tomar muy en cuenta del Antiguo Testamento. Y eso va para la gente que dice, no, el Antiguo Testamento no hay que prestarle atención, arránquelo para que usted vea. Porque todo el que le pone y el que le quita a la palabra de Dios, usted sabe, lea Apocalipsis lo que le va a pasar. Entonces sí es importante para Dios, la palabra de Dios está completa. Dios es un Dios de principios. Dios es un Dios de principios. Deuteronomio 28:13 dice, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios. Cabeza y no cola. ¿Quieres saber qué significa? ¿Qué significa ser cabeza y no cola? ¿Qué significa esto? Liderar, influir y destacar positivamente, en lugar de ser sumiso, seguidor o estar en posición inferior. Mira, por eso es que Satanás odia a la raza humana. Porque cuando tú descubres la genética espiritual que el Señor colocó en ti, el diseño por el cual tú estás aquí en la tierra, yo creo que Satanás tendría que salir corriendo. Por eso es que el enemigo le engaña a los jóvenes. Engaña a los jóvenes con la depresión, con la baja autoestima. Pero el Señor te dice, yo te he puesto por cabeza y no por cola. ¿Y qué es ser cabeza? Liderar, influir, destacar. No ser sumiso, no ser seguidor, no estar en una posición inferior a la asignación y al potencial que tú tienes. Liderar, estar al frente. Influir representa que al estar al frente, la gente quiere imitar la fe tuya y destacar positivamente. Esto no es para gente mediocre. Dios no escogió a levitas porque eran mediocres. Porque no, sí, bueno, hoy vamos a agarrar el incienso que nos sobró de la semana pasada. No. O de ayer. No. Era gente que cada día renovaba su excelencia. Porque se entendían al Dios a que le estaban sirviendo. Y con esto le quiero decir una cosa. Mire, imagínenselo así. Un santero, un católico. Las iglesias católicas tienen hasta estatuas de oro, bien pintadas. La gente que se dedica a la brujería, compran cosas, elementos, hasta sacrifican cosas. Y eso es inversión de dinero. Pero pregúntele a un cristiano, cuando le hablan de los diezmos, le hablan de la ofrenda, cuando el niño o la niña está en danza, no, el líder es el que tiene que sacar todo el dinero. Porque los cristianos no entendemos que Dios es Padre, pero Dios es un Rey. Vuelvo a repetir eso. Los cristianos no entendemos que Dios es Rey.
Dios es un rey. Entonces venimos al altar, venimos a la iglesia con la ropa que nos... porque estamos en la gracia. Con la ropa que nos sobra, con la peor actitud. Recortando los trajes, dañándolos porque pareciera que no tuviese valor. Mire, de verdad que no estamos caminando en el orden. Porque a veces somos demasiado confianzudos con las cosas de Dios. Dios es rey. Y todo rey camina en excelencia. Usted se imagina las calles de oro y mar de cristal. Ahora compare las calles de oro y el mar de cristal con los trajes que tienes. Con los instrumentos que tienes. No, porque es que no tenemos. Dios sabe, Dios provee. Cuando Dios revela un diseño que viene del cielo para que sus hijos dancen en la tierra, Él se va a encargar de proveer. El problema cuando ese diseño no es de Dios. El problema es cuando nosotros subestimamos a Dios y pensamos que Dios no puede mostrar trajes. Si se lo mostró a Moisés, si a Noé le mostró y le dijo el arca, ¿cómo que Dios no puede decirte de qué color es tu manto? Subestimamos a Dios y nos encajonamos en nuestras estructuras, nos encajonamos en nuestras religiones y no les damos libertad al Espíritu. Señor, crea a través de mi danza. Haz lo que quieras hacer. Eso es lo que Dios quiere escuchar. Un líder, alguien influyente, alguien que destaca positivamente, en lugar de ser sumiso, seguidor o estar en posición inferior. Mira, hay gente que se calla. Hay gente que se calla, hay gente que le da miedo hablar. Y mire, yo no me considero la persona más famosa ni tampoco busco fama. La gloria sea de Dios. Pero no me verán hablando otra cosa que no sean los principios de Dios. No me verán. Profe Jorge, queremos recibir clases de danza con usted. Buenísimo, vamos a orar primero. Vamos a leer la palabra, vamos a estudiar la Biblia, vamos a ayunar, vamos a hacer matutino. Porque ¿de qué me vale enseñarle a tu carne a bailar? La danza cristiana forma el espíritu, forma el carácter del creyente, forma el carácter de un adorador, de un levita. No existe la adoración sin formación. Te dirá, no, pero es que eso es algo espontáneo. Sí lo es. Pero cuando algo sale espontáneo es porque tú sabes por el Espíritu lo que estás haciendo y los efectos que está causando. Lo espiritual no es ignorancia. Lo espiritual, por muy espontáneo que sea, tiene que recibir formación. No que yo danzo bonito, que bueno. Pero hay que formarte para que entiendas el peso de tu danza y el por qué tú tienes esa gracia al danzar. Genética del hombre. El hombre determina genéticamente el sexo del bebé. Esto ocurre porque aporta un solo cromosoma sexual, X o Y, en el espermatozoide, que al unirse con el cromosoma X del óvulo de la mujer, define el sexo. ¿Entiendes ahora el peso que tienes como hombre? Eso yo no lo sabía. Pero el hombre define el sexo del bebé a la hora de estar en intimidad con una mujer. O sea, imagínate el nivel de determinación y diseño que tiene el hombre. Sigues pensando que el enemigo que Dios te creó así como estás, de que tus errores no se van a solucionar. No. Los danzores que tienen problemas con identidad es el diablo te está engañando. Y quiere justamente privarte a ti del derecho legal que es establecer diseño en próximas generaciones. Dios levantó levitas hombres porque el legado tenía que reproducirse. Wow, esto está tremendo porque si el hombre determina físicamente, piense, si el hombre determina físicamente el sexo del bebé, ¿qué determina entonces el hombre a nivel espiritual para las próximas generaciones? ¿Qué cree usted que puede determinar?
¿Tus hijos nacieron para el alcohol? ¿Tus hijos nacieron para la prostitución? ¿Tus hijos nacieron para perderse? Creo que no. Pero necesitamos conocer nuestro diseño. Como adoradores, como hombres, como levitas, necesitamos conocer nuestro diseño. Porque no es un diseño de derrota. Es un diseño que marca y trasciende las generaciones. Por eso es que el Señor expresa en la palabra con los levitas un estatuto perpetuo. Porque Él estaba asegurando las próximas generaciones. Usted que adora, usted que danza, usted que toca música, usted que canta, usted es parte de esa nueva generación. De esa generación que Dios levantó para marcar la historia. Porque tenemos el cromosoma espiritual de nuestro Padre. David tenía el cromosoma espiritual del Padre. Y por eso el Padre lo llamó, este tiene el corazón igual al mío. Aleluya. Bien, mis amados hermanos, y hasta aquí la clase de hoy, esperando que haya sido de bendición. Wow, este tema realmente me ministró mucho, fue de gran bendición, espero haya llegado a sus vidas de manera especial, de manera sobrenatural, haya tocado sus corazones. Nos vemos la próxima clase donde cerraremos este nivel 5 y allí, bueno, estaremos hablando de lo que viene de ahora en adelante. Gracias por estar. Recuerde que pueden conseguir la escuela como @4dancing school en todas las plataformas, excepto en Facebook. Y a este servidor únicamente en Facebook como @JorgeAriasTV oficial. Nos vemos en la próxima. Les amo, les bendigo y gracias.